decirle a esta gente? Es que tienen que meses decir? no hacen nada. Son 3 años. Realmente, pero 3 años. invitarle a que hagamos las cosas pacíficamente, porque de esa manera se pueden lograr muchas cosas, y esperemos también que el alcalde venga y escuche el llamado de los comunitarios, y también a la vez, ya respectivamente, vamos a hacer la cosa con calma, dar los pasos necesarios y nada. Tú como presidente de Junta de Vecinos, ¿cuántas veces ha ido al ayuntamiento? Yo sí que he ido muchas veces, y tú lo sabes, y la prensa. He ido casi a 3 sesiones, he mencionado la callecita, pero también quiero destacar que he invitado a los vecinos a que vamos a la sesión, y en diferentes vertientes solamente 2 personas han estado disponibles. Es decir que queremos la colaboración estoy hablando en cuanto a esta callecita. La gente de esta callecita, Isaac lo sabe, yo siempre lo he invitado a que vamos a la sesión. Mira, antes de ayer, están rapando esa callecita ya ahí. Están rapando esa callecita de frente. Raparon aquella. Raparon parte de los bomberos. Arreglan aquella de aquel lado del puentecito. Y yo me les hinché a Gredita para que vinieran y nos pasara a que fuera la cuchilla a la carretera. Y la respuesta que nos dio fue que fuéramos al ayuntamiento de Cínico a una sesión. Si el Cínico es para el pueblo, nosotros tenemos que ir a reuniones. Pero nosotros fuimos el año pasado a una sesión que no se le olvide, nosotros fuimos y ganó Buenos Aires y Nueva York chiquito, y a Buenos Aires se le limpió la cara de adelante, pero los que fuimos en realidad no nos hicieron nada, todas promesas y nada. Y el alcalde lo único que hizo fue hoy mandarnos a la policía. Y él está allá atrás, por ahí atrás. ¿Por qué no nos Y eso no se puede, él tenía que darnos la cara. Bueno, esperemos que la resuelvan pronto, lo más pronto posible, así que nada, esperemos que la resuelvan pronto.